que voy a hacer es enfrentar a los criminales que son en realidad los que causan la muerte. Pero perdonar a los delincuentes, la amnistía que propone López Obrador, no es la solución. Y por otro lado, enfrentar el problema, desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal. Si el gobierno federal no detiene y no combate la corrupción que alimenta todo esto, que si esto no para, al rato todos los mexicanos vamos a vivir como se vive en Ciudad Juárez. Primero de este lado. Cuando comenzaron los asesinatos. Y luego lo peor es que a mucha gente la comenzaron a amenazar. Te damos tantas horas para que te vayas, si no te vas, te vamos a quemar tu casa con toda tu familia dentro. Acaban de matar al presidente municipal. Ya si con la autoridad se metieron, pues ya qué más espera uno. Primero aclarar que la amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado, desde luego, de manera malintencionada, de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Han crecido los pobres en México durante el periodo neoliberal y han crecido los pobres que son jóvenes porque no se les ha dado opciones, alternativas. Entonces voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento después del 1 de julio hasta el 1 de diciembre. Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro. En el pasado debate del pasado domingo, primer debate presidencial entre los aspirantes a ese cargo en México, después en Twitter vi un tuit de Jesús Robles Malof. Él decía al terminar el debate del INE: cuando AMLO mencionó la amnistía, me opuse por el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad. Lo cierto es que explicada como hoy, dice ese tuit de Malof, a través de como lo propuso López Obrador, dice él, a través de un diálogo nacional, la apoyo. Los demás candidatos proponen continuar con la misma estrategia de muerte. Híjole, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Los demás candidatos proponen continuar con la misma estrategia de muerte. Cuando yo leí esto dije, caramba, tengo que buscar a Jesús para que le entremos a este tema, porque yo soy de los que creo que en México tenemos este concepto de Aquile Membe, de la necropolítica. Creo que estamos en la necropolítica, ya lo he comentado con ustedes en otras ocasiones. Y yo verdaderamente quisiera que Morena y López Obrador significaran verdaderamente una alternativa para dirigir el rumbo de México con el esfuerzo cotidiano de todos los mexicanos hacia una nueva dirección, hacia una nueva conciencia, hacia nuevas posibilidades de construir un futuro previsible para todos, donde, caramba, yo no sé tú, José Benavides, pero salíamos a jugar, ¿no? Bueno, tú viviste más en tiempo de Estados Unidos. Yo salía a jugar a las canicas, a una serie de... ¿Tú también, allá, en Michoacán? Bueno, entonces, nos han robado, nos han secuestrado. Para mí México está secuestrado por una mafia de poder, por un crimen organizado que está instalado en el poder, ¿no? Y que se ponen luego ahora a discutir en los foros públicos, lavándose las manos, ¿verdad? Diciendo, no, y hablando de la corrupción como si no fueran parte de ella. Es verdaderamente increíble, pero ya mejor me callo porque tengo en la línea telefónica desde la Ciudad de México a Jesús Robles Malof,
que es la persona a quien ustedes deben de escuchar esta noche aquí en Contragolpe. Jesús, muchas gracias por aceptar esta invitación y muy buenas noches acá desde Los Ángeles, California. Muy buenas noches, Rubén, con un gusto de saludarte y como siempre es un honor estar a los micrófonos de ustedes. Bien, oye Jesús, pues ya compartí aquí un tuit tuyo en tu cuenta de Twitter, donde a la gente le dices que en un principio estabas en contra de la propuesta de amnistía de López Obrador y que ahora de alguna manera la apoyas. ¿Nos puedes explicar esto? Primero, ¿qué propone López Obrador? En tu opinión, ¿qué es lo que propone? Porque según Anaya y según Meade y según la esposa de Calderón, Margarita, propone sacar a los criminales de las cárceles y soltarlos a las calles y hacer un pacto con el crimen. En tu opinión, ¿qué propone López Obrador y por qué ahora pasaste de estar en contra a apoyarla? Bueno, sí, la propuesta de amnistía que hace López Obrador tiene una historia, digamos, complicada, en el sentido que hace unos meses fue expuesta en una declaración de prensa y no se entendía muy bien. En ese momento yo me opuse porque la idea de perdonar, como una idea de amnistía que legalmente podría ser extinguir los delitos que han cometido los criminales y por supuesto los políticos que desde el gobierno también recurren a la delincuencia, perdonar estos delitos para pacificar al país. Así fue explicada de manera muy, yo digo muy poco detallada en una entrevista y pues nos opusimos. Con el paso de los días, de los meses y ante alguna cierta polémica que generó, pues fui entendiendo un poco más y en el debate me quedó muy claro que lo que explicaba Andrés Manuel López Obrador no era cuando lo dijo en sus propias palabras, no era impunidad, es decir, no proponía dejar a todos los criminales, por ejemplo, los que disolvieron a los jóvenes en Jalisco hace un día o dos que supimos, sí. No era dejarlos sin castigo. Él lo que llamaba hacer era tener un debate, una vez concluido la campaña, en donde se pudiera cambiar radicalmente la política de seguridad y que incluso ese proceso que él llamó pacificación pudiera contemplar alguna, vamos a decir, alguna medida de amnistía. Ese diálogo que él propone me parece importante. ¿Por qué? Como defensores y como sociedad estamos, vamos a decir, con la idea de que los delitos se deben castigar, que todo delito debe corresponder a una sanción, pero eso realmente no pasa ahora. La amnistía criminal, que tanto le critican a López Obrador, está sucediendo ahora ya, es decir... Sí, hay una amnistía de facto, ¿no? Hay una amnistía de facto. Exacto. Y lo que está proponiendo él, explicado no solo también en el debate, sino por sus asesores y en otros momentos donde ha tenido mejores oportunidades de explicar, es diferente. Lo que está proponiendo es un proceso de pacificación, haciendo un llamado de Estado, es decir, gobierno y sociedad, a que no vamos a ir por todos los delitos al mismo tiempo, ¿no? Y que nos vamos a centrar en aquellos delitos que generan mayor violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escuchado ya de algunos en algunos debates donde se ha explicado mejor el tema, lo que significaría es que no vamos a ir por los narcomenudistas en un principio, ¿no? Como sociedad vamos a decir, no nos vamos a centrar en eso, vamos a dar mensaje de que en cuanto existe un hecho de violencia, de impacto mayor, como puede ser la desaparición, el asesinato, la tortura o un hecho similar, ahí sí vamos a ir. Y que y ese mensaje se lo vamos a transmitir a todo mundo. Es decir, no vamos a permitir los hechos de mayor violencia y nos vamos a centrar en eso y no vamos a perseguir otros delitos que pueden ser muy chocantes, pueden ser terribles también,
pero que no generan muerte, como podría ser quizá un robo menor, quizá algunas delitos que ya también llegado el momento se llena de, como una inflación de delitos, se llena de delitos el Código Penal. Y eso es lo que sucede en otros países. En otros países, como puede ser incluso Estados Unidos, en algunas ciudades no se persigue al 100% el narcomenudeo, y de tal manera de que el tráfico de consumo de drogas pareciera que no importa, pero lo que sí importa es aquellos hechos como prioridad que generan violencia. Ese tipo de propuestas que se han hecho alrededor de una llamado a pacificar el país, me parece que merecen todo el apoyo, porque no hemos podido detener la violencia con los discursos, vamos a decir, dominantes, con los discursos que ya sabemos no funcionan. Fíjate que ahora que mencionas eso, en realidad Chuck Schumer, el demócrata, acaba de proponer la despenalización, él va a meter una iniciativa de ley para despenalizar el consumo y portar marihuana a nivel nacional en los Estados Unidos, pero el argumento que utilizó es que precisamente a nivel carcelario tenemos un altísimo nivel de población carcelaria por la simple portación de marihuana, y lo quiere llevar pues a nivel nacional, y todo esto con un perfil racial muy claro. Por lo tanto, cuestión racial y la aportación de marihuana y una altísima población de gente, mientras existe una gran impunidad de quienes son ricos y usan cocaína y utilizan, y andan tranquilamente libres, ¿no? Ahorita con lo que estabas diciendo me llamó la atención, porque acá es bien injusto eso, muchísima población en las cárceles. Exactamente, y eso hace que, por ejemplo, la policía no se centre ya en estar persiguiendo a las personas, por ejemplo, en el caso que menciona, que portan marihuana, y se centre, es decir, como quien tiene trabajo, ¿no? Sí. Si tú tienes 40 casos de personas que portan marihuana y tienes un caso de homicidio, imagínate si vas a poder resolver todo al mismo tiempo, ¿no? Por lógica, por llamado a la eficacia, pues no es posible, no te será posible combatir todo a la vez, y implica un sacrificio, porque la gente ciertamente no podría esperar que la autoridad, a pesar de que siga siendo delito, que la autoridad vaya y combata el narcomenudeo, por ejemplo, de frente de su casa, y eso implicaría un sacrificio, sí implicaría un sacrificio de la sociedad. Es decir, bueno, hay ciertos delitos que ahora no se perseguirán, pues todos modos, yo digo, no se persiguen actualmente, pero que sabremos que ahora no tendrán mucho interés de la autoridad, pero tendremos la seguridad de que si hay un disparo de arma de fuego, de que si alguien resulta lesionado, ahí sí va a venir la autoridad y va a resultar implacable. Oye, yo escuchaba un debate. Generará un proceso sin duda de pacificación, y de cualquier manera vale la pena intentarlo. Como te digo, ya los caminos convencionales han sido agotados, y creo que merece la pena por lo menos discutirlo como él lo propone, a través de un diálogo nacional, y segundo, implementar nuevas medidas. Bueno, fíjate que escuchaba yo un debate en el programa de Carmen Aristegui, desde mi automóvil venía yo escuchando ese debate, y estaba una representante de MID, estaba representantes de Anaya, y estaba Martí Batres, creo que era, de Morena. Entonces le recriminaban a Martí Batres que por qué, él decía algo parecido a lo que tú acabas de decir, decían, bueno, si es así de sencillo, ¿por qué López Obrador no lo dijo en el debate? ¿Por qué se quedó medio callado? En fin, ¿cómo sientes, te pregunto yo, que en el debate haya sido manejado el tema, y qué opinas de cómo lo manejaron, desde los llamados moderadores hasta los contendientes en su conjunto? Bueno, yo creo que es obvio que y hay que decirlo, no hay ningún problema. Tuvo algunas fallas Andrés Manuel, en concreto no pudo explicar este tema tan importante. Lo que yo quiero también llamar la atención es que eran, pues, 4 candidatos contra él, y eso lo vimos. Y sí, no solo le mencionaron esto, sino le mencionaron otros temas. Es muy difícil creer que esperar de una persona que
que es la única que está proponiendo algo diferente, esperar de esa persona que nos lo explique perfectamente. Es decir, creo que sería bastante injusto pedirle no solo que proponga algo diferente, sino que además lo explique perfectamente en un contexto donde tiene a 4 personas en su contra. Yo francamente vi a algunos compañeros o militantes de Morena, lo que comentan es que los moderadores estaban en contra. Yo no vi eso. Yo para ser honestos y equilibrados, yo vi un buen trabajo de los periodistas, a pesar de que normalmente pudieran tener una tendencia, vamos a decir, diferente. Yo vi un buen trabajo de los moderadores. Oye, ¿no? pero ahí te hago yo una reflexión. Sí. El buen trabajo, a mí me parecería un buen trabajo si no tuvieran un libreto de por medio y pudieran verdaderamente, como hubo debates acá en Estados Unidos que yo recuerdo, claro, donde Bernie Sanders, por ejemplo, podía daba explicaciones mucho más contundentes. Sí, que lo que... yo el problema es del formato es evidente, pero también yo verdaderamente aspiraría a estos debates que hubo, no solo con Bernie Sanders, sino con Hillary Clinton y Trump, que pues los formatos sean mucho más flexibles. Sí. Pero dadas las condiciones, creo que por lo menos no mostraron una inclinación contra Andrés Manuel, que en México ya es pues una ganancia, ¿no? Oye, pero el problema, Jesús, mejores, ¿no? El problema está que mientras sí lo hacen antes del debate en sus respectivos medios de comunicación, claro, y luego en el postdebate, la presencia icónica, la fuerza del símbolo de esas personas, un poco como autoridades del diálogo, bueno, tiene en sí un peso. Vaya, si hubiera estado ahí, no sé, Lorenzo Meyer, Carmen Aristegui, bueno, vamos a equilibrarle un poquito ahí. Entonces, como que, pero a mí me da la impresión de que incluso desde el punto de vista de la semiótica, tiene una gran fuerza simbólica el hecho de que personas que sistemáticamente han estado en contra de López Obrador, de los que estaban ahí, de repente le jueguen al equilibrio para sumarse a un esquema acartonado, pero en realidad hay un mensaje de peso por la propia fuerza de la imagen. No sé si me explico. No, sí, yo creo que lo que quiero decir es, evidentemente no es el marco ideal. Sí. Y creo que en efecto tiene razón el argumento que finalmente estas personas siguen y ganan autoridad moral al estar ahí y siguen su trabajo ya cotidiano nefasto en la mayoría de los casos. Exacto. Lo que quiero decir es que finalmente, por lo menos, yo en un análisis que hice, si bien él tuvo fallas, pues el contexto estaba muy complicado, es decir, es como cuando te asaltan, ¿no? Querer estar al 100% tranquilo, pues es lo deseable, pero no siempre se logra. Y creo que en general ha tenido fallas fuera de este mismo lugar, lo dije. La presentación de esta propuesta casi en una entrevista banquetera no es el contexto adecuado, porque se presta en un contexto adverso a las malas interpretaciones. Uh-huh. Pero el fondo del asunto me parece que es una propuesta que se debe atender, que debemos discutir, que quizá vista desde lejos nuestros paisanos, por ejemplo, pueden ver pues que ya es necesario un cambio en la política de seguridad. Y bienvenido el debate, no seamos acomplejados, no de pronto salen los priistas y los panistas rasgándose las vestiduras diciendo que hay que cumplir el Estado de Derecho, cuando ellos de facto perdonan a los militares, a los criminales y a las autoridades que se alían con ellos. Entonces no creo que tengamos que ceñirnos a esa falsa moral, ¿no? Claro. Yo puse un tuit en el que digo, hoy entrevisto en Contragolpe a Robles Maloff, quien pide a Ricardo Anaya recordar a quién le aplaudía el ahora candidato presidencial cuando se protestaba intensamente en México por el caso Ayotzinapa. Y tú dices ahí pues que le aplaudía a Enrique Peña Nieto. ¿Nos puedes un poquito compartir más el espíritu de este tuit que hiciste en tu cuenta? Sí, no, bueno, lo importante es yo siempre he dicho, miren, yo no milito en Morena, yo tengo críticas a López Obrador, uh-huh, pero para evaluar un político no lo podemos evaluar solamente con las propuestas. Puede Anaya ahora no solo comprar, porque compra mucha publicidad en Internet, uh-huh, videos en las búsquedas de Google, en Facebook, sí,
puede ahora tener propuestas muy que pueden resultar muy interesantes. Pero a los políticos no se les juzga por sus propuestas. Normalmente eso hay que darle un peso menor. Hay que juzgar a los políticos por lo que han hecho, porque las propuestas, como dice el dicho, pues de taco, de lengua de como un taco, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, cuando uno quiere, si me permiten el paralelismo, cuando uno quiere enamorar a una persona, pues yo, por ejemplo, a mi esposa, pues le decía lo más bonito del mundo, ¿no? Ya en la vida real, pues a veces uno es de otra manera. Sostener lo que uno promete, ¿no? Esa es la tarea complicada. Entonces, dicho esto, que los políticos se les debe hablar por lo que realmente han hecho en su vida, no tanto por lo que prometen. Y esta animosidad de Anaya de decir voy a meter a Peña a la cárcel, la corrupción, y cuando el señor ha votado durante los últimos 3 años pues 8 de las 10 más importantes iniciativas de Peña Nieto, me pareció sospechoso. Y en el debate él le dijo, le gritó a Andrés Manuel que había hecho en los 70s, cuando había masacres de estudiantes en la Guerra Sucia. Sí. Primero me hizo recordar mucho que Ricardo Anaya no estudió muy bien, porque esa misma pregunta se le hizo Josefina Vázquez Mota hace 6 años a Andrés Manuel. Uh-huh. Y el problema de ellos es que le fue muy mal, y el problema de ellos es que no se dan cuenta que ellos participaron con su aval en otras masacres. Y yo se lo dije tal cual a Anaya: el día que por primera vez salimos a marchar por Ayotzinapa, el día en que la ciudad se vistió casi de 1.100.000 personas en las calles, uh-huh, ese mismo día él estaba en Los Pinos aplaudiéndole a Peña Nieto una de las primeras reformas del pacto, ¿no? Sí. Del pacto por México. Del pacto anti-México le llamamos muchos. Sí, entonces ese día, él decía que por qué Andrés Manuel no se había indignado a su decir de las masacres en los 70, cuando él prefirió estar en Los Pinos aplaudiendo que mostrando indignación por el caso de Ayotzinapa. Entonces son de esas contradicciones que hacen que una persona no sea consistente moralmente, porque me dijeron en Twitter sus seguidores, bueno, pues es que los acuerdos son importantes. Incluso en el supuesto que ese acuerdo hubiera sido benéfico para México, uh-huh, y en el supuesto de que eso hubiera sido importante, pues ya lo habías aprobado. No tienes por qué ir en una ceremonia de televisión mediática. Si de verdad te preocupaban los estudiantes, como decías, uh-huh, pues tú hubieras dicho, bueno, no voy a la ceremonia de mediática y voy a marchar. Pero no, él estuvo ahí aplaudiendo. Corral mismo dijo en el debate interno del PAN hace unos meses que a Anaya se le habían cansado las manos de aplaudirle a Enrique Peña Nieto. Sí. Y entonces que ahora venga con esta retórica inflamatoria de que él sí va a combatir la corrupción y va a meter a la cárcel a Peña Nieto, pues es simplemente una mentira. Oye, te brinco de esto que me estás comentando a una declaración que a mí de esas que te van marcando, que te van generando cierta reacción, con ganas de decirle cosas a quien las pronuncia. Me refiero en este caso a José Antonio Meade. ¿Qué opinas de ese momento? ¿Qué sentiste cuando en ese momento él dijo, creo ya casi al final, de la seguridad de tu familia me encargo yo? Así a bote pronto vino la imagen de Ernesto Zedillo, cuando yo sí sé cómo hacerlo y cosas de ese tipo. Pero de la seguridad de tu familia me encargo yo. ¿Qué opinas de eso, Bueno, yo desde hace años me encargo yo, más bien. Es decir, no podemos ya en México pensar que confiarnos de que la seguridad de nuestras familias depende del PRI. Yo no sé qué piensen nuestros paisanos cuando oigan eso. Más bien se ocupan de que sus familias estén bien proveídas, porque acá nadie se ocupa de la seguridad. Uh-huh. Es exactamente un hombre que no es nada consistente, es decir, no se atrevió, dijo que había que buscar nuevas formas de combatir el crimen, pero
no se atrevió a criticar a Peña Nieto en ningún momento. Le preguntaron muy claramente qué es lo que ha hecho mal este gobierno, y dio la vuelta, empezó a decir que había que combatir y que no sé qué. Y en una de las fallas, sí, de los moderadores, Sergio Sarmiento en un momento le dice, bueno, es que tú participaste en los últimos 2 gobiernos. Cuando yo escuché eso, dije, va a venir una crítica muy buena del moderador. Dijo, bueno, pues no participaste en la parte de seguridad. Perdón, señores, la Secretaría de Hacienda no tiene una unidad de antilavado de dinero. Uh-huh. Entonces, ¿cómo que no participó en la estrategia de seguridad? O sea, pero mira, él estuvo con la oportunidad de haber hecho algo en los últimos años, y no lo hizo. Entonces, ¿por qué ahora creemos que sí va a ocuparse de nuestra seguridad cuando no lo hizo, ¿no? Cuando no lo hizo. Y además representa, él ahora sí que para mí él encarna lo que es el llamado, no te quiero embarrar en esto, pero el llamado PRIAN. Su papá en el PRI, déjame ver, ahorita se me fue, el que fue fundador junto con Morín, que fue rector del ITAM, en fin, él encarna para mí esta cosa del llamado PRIAN, pero más que otra cosa, él encarna la continuidad de este neoliberalismo. Pero mucha gente cuando hablo de esto cree que lo contrario a neoliberalismo es comunismo, y por favor, con esos ya no se puede ni hablar. Pero vaya, él encarna este neoliberalismo que se ha instalado en México, dejando a muchísimos seres humanos mexicanos que sí han luchado para tratar de salir adelante y ser los protagonistas y arquitectos de su propio destino y de trabajar, en fin, los ha dejado fuera como a millones de seres humanos en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que encarna eso. Pensé en ti, te voy a decir que durante el debate pensé en ti cuando Margarita Zavala, esposa de Calderón, es decir, también se refirió a una serie de cosas de seguridad y tal, pero pensé en la guardería ABC de Sonora, y ahorita yo venía diciéndoles cuando vine para acá PFK, en el video introduciendo al programa en redes sociales, que tú eres una de las personas que más conoces a las madres y a los padres de familia, has estado muy de cerca con ellos, de las personas que perdieron a sus hijos en la guardería ABC. ¿Cómo vinculas a Margarita Zavala, etcétera, y esta omisión de hablar ahí todo el mundo presumiendo que pueden hacer muchas cosas cuando tienen mucha cola que le pisen, como el caso de o no tiene cola que le pisen? Sí, el problema de Margarita Zavala no es que tenga un esposo, las referencias al esposo me parecen por sí solas machistas, pero la referencia a Felipe Calderón tiene sentido cuando ella habla de que ahora sí va a defendernos, porque decía así, que nos defenderá, cuando durante la gestión de Felipe Calderón nunca criticó los hechos de violencia, y cuando, por ejemplo, Calderón no acudió a Sonora, al lugar en Hermosillo, Sonora, de la tragedia de la guardería ABC, sino hasta 1 año y medio después, ¿no? Sí. Entonces, ella no tiene esa autoridad, no tanto por ser esposa, porque ese vínculo uno a veces no lo elige, pero sí por haber callado, o lo eligió, el vínculo sí se elige, pero lo eligió años antes de suceder todo esto, y no por haber callado, y por ser cómplice de esa estrategia a través de su silencio, y actualmente sigue diciendo orgullosamente que la estrategia sí funcionó. Es decir, eso pues ya se raya en la enfermedad mental de no ver lo que realmente significa un país donde se sembró violencia y se cosecharon cadáveres, ¿no? Sí. Fíjate que cuando digo esposa de Calderón, no lo utilizo en esos términos, sino lo utilizo incluso... Sí, claro, yo entiendo. No lo decía por ti, evidentemente. Lo decía por el Bronco. Ah, sí, por el Bronco, sí. Que bueno, pues sí, que decía tiene que defender a su marido. Pues no necesariamente. Sí, no en el sentido de que a su marido lo defiende porque está de acuerdo, ¿no? Sí, oye, pero fue curioso que todos los candidatos, bueno, no sé si el Bronco, pero sí, ahí me la perdí, pero los otros llegaron con sus esposas al debate, y Margarita llegó sola, porque es evidente que llevar al esposo, es decir, a Calderón, al expresidente,
pues no le hubiera rendido muchas simpatías, ¿no? No, pero el problema es que al final él tampoco lo critica, es decir, como Miss no critica a su marido, ¿no? Entonces es un problema muy importante. No necesita criticar a su marido, es decir, en ese tiempo se cometieron estos errores para que verdaderamente la podamos tomar en serio. Te estoy perdiendo un poco la voz, te escuché medio distante de repente. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí te escucho perfecto. Sí, oye, mira... Te digo que no se puede tomar en serio en ese contexto en donde no es capaz de articular ninguna crítica a la estrategia y por lo tanto pues su candidatura será únicamente pues sí, testimonial, ¿no? Oye, Jesús, tengo una nota aquí en mi computadora enfrente del día de hoy, del diario La Jornada. Dice, cineastas repudian el asesinato de los 3 estudiantes de Guadalajara. Dice, Cuarón, Lubezki, Casals, Diego Luna y Gael García lamentan la pobre situación del país. Así la ponen. Y luego dice, las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido, lamentó Guillermo del Toro en mensaje vía Twitter. El cineasta, junto con otros colegas de profesión como Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki o Felipe Casals, fueron algunas de las voces mediáticas que exigían la aparición de los estudiantes de cine de Guadalajara, Javier Salomón Aceves, Gastelum Jesús Daniel García y Marco Francisco García Ábalos, quienes fueron asesinados por el crimen organizado. El por qué es impensable, el cómo es aterrador, dice el mensaje de Del Toro. Y continúa la nota, ¿no? En tu opinión, ¿cuál es la etiología, para utilizar un término médico, que es la causa de esta enfermedad, o como le querramos llamar, de esta situación? No es solamente ya matar, sino también cómo se mata y el mensaje que queda. Yo le llamo necropolítica. Creo que se han creado condiciones de necropolítica, este concepto de Achille Mbembe, pero ¿tú qué dices? Bueno, yo lo que creo es que en efecto no hay palabras para describir esto y tampoco, como mucho se ha dicho ahora, porque ligado al tema que estábamos comentando, lo que se dice ahora es que, bueno, que es un hecho terrible, pero pues que López Obrador quiere precisamente amnistía a estas personas que en este caso disolvieron a los jóvenes. Lo que hay que decir primero es que no queda claro que hayan sido solo criminales. Ya hay versiones de la misma directora de la institución donde estudiaban los jóvenes, pues de que hay una participación de autoridades del Estado y normalmente así es, y hay que decir también que si no es por acción, por omisión, como lo fue en el caso de Ayotzinapa y en muchos otros. Es decir, la autoridad, el nivel, para que un cártel, un grupo criminal adquiera tal dimensión dentro de una sociedad, porque hay colusión con la autoridad, eso hay que entenderlo, y hay que decirlo. No en todos los casos será responsabilidad de la autoridad, pero la colusión es lo que permite este nivel de señorío de los carteles que no sucede en otros países, ¿no? Y lo que yo creo es precisamente que cambiar la dinámica hará que estas cosas por lo menos tengamos una oportunidad. Yo estoy seguro que no será una solución inmediata, porque tengamos una oportunidad de cambiar, y creo que en el caso de los jóvenes ya las cosas están tan descompuestas que no se trata de que estuvieran ellos metidos en absolutamente nada, sino que estas personas pueden, por simple sospecha, se les hace tan sencillo desaparecer, matar a las personas, que ya lo hacen como práctica. Yo me pregunto, ayer estábamos en la marcha acá con miembros de la comunidad del cine mexicano y nos preguntamos cuántos casos no hemos sabido, porque son personas de un pueblito, de una comunidad en donde quizá el miedo ya se ha arraigado y no denuncian ya la desaparición. Aquí tuvimos, por un lado, la tristeza de conocer su desaparición, pero conocimos el hecho porque tenían compañeros y compañeras que los extrañaron y que pues tenían redes sociales y empezaron a movilizarse, pero ¿cuántos casos como los de estos chicos ya no hemos conocido por el simple hecho de que no se divulgan? Y esa es la tragedia más dura, ¿no?
lo que le pasó a estos jóvenes y lo que seguramente ha pasado en muchos casos donde se llevan a campesinos, se llevan a integrantes de comunidades mucho más pequeñas que ya no ni siquiera llegan a los medios nacionales, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz de este problema? Bueno, sí. La raíz de este problema, lo comento, insisto, es que existe una colusión con el gobierno. Básicamente ahí lo ves, la colusión con... Sí, no. O sea, no hay frontera entre crimen organizado y autoridades gubernamentales. No, porque miren, en todos lados hay mal y en todos lados hay crimen. Pero el grado de control que llegan a tener es porque hay alguien que no está haciendo su trabajo y no lo hacen, no solo porque son ineptos, sino porque reciben dinero, porque saben que existen. O sea, cualquier policía, yo lo he hecho ya, mi trabajo como abogado y a veces en espacios de confianza, les pregunto, oiga, ¿aquí dónde están las narcotienditas? Y son capaces de decirte, y no solo decirte eso, que quizá como decimos ya es lo menos, no hay que ir por esas narcotienditas de entrada, sino quién es el que manda. Ellos saben quién manda. Les he contado mucho la anécdota en un caso que tuvimos de un joven que detuvieron. Cuando estos abogados están hasta 1 o 2 días en las primeras etapas del proceso en una agencia, y yo pues a través de hasta estar 2 días en un lugar, pues empieza a convivir con los policías, y cuando ya empieza a convivir y ve que eres una persona razonable, pues se empieza a generar confianza. Y cuando les hago esta pregunta, dice, oiga, ¿aquí quién? Me acuerdo en un lugar del Estado de México, por Ecatepec, me preguntaba, oiga, ¿aquí quién es el que manda? Me dice, ¿qué, licenciado? ¿Quiere algo? Nosotros se lo conseguimos. No es que quiera, que simplemente es como curiosidad saber. No, pues aquí es el cártel X, ¿no? Y bueno, pues los conocemos y cualquier cosa que necesiten nos dice, ¿no? Entonces de pronto pasé de estar escuchando a un policía a estar escuchando a alguien que está funcionalizado con el crimen. Y esa es la raíz del problema. Porque en efecto, podemos ir a buscar una raíz más profunda, que es el tema del mal, o el tema del narcotráfico, o temas, ¿no? Pero la raíz del problema en México no es eso, porque el narcotráfico hay en todo el mundo. ¿Por qué los narcotraficantes no llegan a esos extremos de generalización de la violencia en todo el mundo? Pues porque los detienen, porque saben que eso les va a acabar, si lo hacen va a acabar su negocio. Simplemente hay que ver el narcotráfico en concreto como una actividad empresarial, comercial. Lo que quieren hacer en esencia en todo el mundo es vender, comprar y vender, la compra y venta. Sí, ¿por qué en todo el mundo no hacen lo que hacen en México? Porque en México hacen eso y siguen vendiendo. Si empezamos a decirles como sociedad, tú vas a dejar de vender si cometes un acto de violencia, entonces quizá baje la violencia. Si tú les dices, vas a dejar de vender y vamos a detenerte y vamos a ir por todos, lo que vas a generar es lo que generó Calderón y Peña Nieto, van a generar una mayor violencia. Tú le dices, mientras puedo, voy a ir por los efectos de tu comercio y no voy a ir por tu actividad, la violencia que genera tu comercio y no voy a ir por tu comercio en sí. Vamos a pacificar al país en tanto agarramos fuerza, pues para quizá seguirle con otros delitos, ¿no? Oye, pero justamente ahí es donde entra un poco toda esta paradoja de la reflexión inicial, lo de la amnistía. Muchos dirán, miren, entonces a los autores de los asesinatos de estos estudiantes en Guadalajara, ya lo leí en redes sociales, él les está ofreciendo amnistía. Entonces mucha gente ve eso y ve esas escenas horrendas, ¿verdad? Y se queda con esa idea de decir, no puede ser, no puede haber impunidad, hay una contradicción. Ahí está este tema tan delicado, ¿no? De poder reflexionar sobre, no sé si me explico. Sí, totalmente, y creo que una de las cosas que yo escuché en el debate concretamente es, no habrá impunidad. Y quizá es una cosa que tiene que explicarse mejor. Sin duda se tiene que explicar mejor. Lo que importa es decirles que a la gente que ahorita hay impunidad, es decir, ahorita está la amnistía, es decir, estas personas solo han sido detenidas, algunas de los perpetradores, por la presión social. Pero ¿cuántos casos sabemos que no han sido detenidos? Casos de periodistas, de defensores de derechos humanos. Entonces, no juguemos a las dos máscaras. Actualmente los gobiernos del PRI y del PAN dieron impunidad.
dieron amnistía de facto. Si pensamos una amnistía como un llamado a pacificación del país, a decir, estas cosas de ahora en adelante verdaderamente no las vamos a dejar pasar, todo lo que implique delitos de alto impacto, y lanzar un mensaje que donde sacrifiquemos, si por el momento no iremos por otros delitos, ¿no? Yo creo que vale la pena. Uh-huh. Estoy hablando con Jesús Robles Malof, defensor de los derechos humanos en México, aquí en KPFK en el 90.7 en el programa Contragolpe. Y entonces, Jesús, en tu opinión, esta elección del 1 de julio, faltan 2 debates más, el segundo tendrá como temática el tema de la migración. Espero que verdaderamente ahí pudiera, porque es un área que llevo estudiando y trabajando al vivir aquí en Los Ángeles ya de hace algún tiempo. Claro. Ojalá que el debate dé para más, para que los conductores, claro que sí, ¿no? pueda ¿qué opinas, pues, de lo que está en juego, desde el punto de vista no solamente del área tuya de los derechos humanos, sino en general? Acá muchos mexicanos, entre ellos José Benavides, que está ahorita aquí en los controles, y muchos más que aspiran verdaderamente a poder regresar algún día a México, pero muchos dicen, antes de que esto mejore se va a poner peor. Es realmente así, como dicen acá, it's very scary a veces, ¿no? Sí. A mí me da miedo sí. luego viajar en carreteras y tal, y o sea, ¿Qué esperarías? Porque yo a los otros yo le digo a la gente cuando me dicen, es que ustedes de López Obrador me lo han llegado a decir, digo, miren, no soy de él, porque no soy de nadie, soy yo, pero ya vi a estos, ya vi al PRI y al PAN, los he visto, ya vi los resultados. Entonces mi postura es no dar un cheque en blanco a nadie, no soy crítico de muchas cosas. Por ejemplo, te digo, puedo ser perfectamente crítica de esta alianza de Morena con el PES, donde me ha molestado muchísimo ver al líder de este partido decir que es pro Israel y que va a buscar que si gana Morena esto gravite en la política exterior de México con Andrés Manuel, y que se apoye la capital de Jerusalén para Israel. O sea, es una verdadera barbaridad, y es la Christian right, la derecha cristiana esta, que verdaderamente anda desatada, llegando ahora a cargos como el de Mike Pompeo, a secretario de Estado, que antes en la CIA decía, desde ese fundamentalismo evangélico que quería, o cristiano. En fin, es muy preocupante. Yo tengo críticas ahí. Sé que muchos se están colando y muchos estarán buscando puestos con Andrés Manuel. Sí, pero entonces, ¿qué carambas hacemos los mexicanos que verdaderamente queremos recuperar un poquito de ese México que se nos ha escapado entre las manos? Pues bueno, creo que nos queda claro que sí es un momento histórico. Nuestros paisanos, sus familias, los que vivimos aquí, debemos entender que es un momento en donde por fin un sistema alternativo, con todas las críticas que tengamos, una visión de política alternativa puede llegar. Está cerca, pero el sistema está respondiendo violentamente. Sí. Entonces yo digo, ¿qué es lo que sucede? Es decir, no es como cuando estamos en una lancha, ¿no? Y se nos está hundiendo, como ya llevamos varios años hundiendo, se está hundiendo el país, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos si vemos que está inclinando hacia un lado, está entrando el agua? Pues tenemos la obligación de caminar hacia el otro lado, para equilibrar, ¿no? Sí. Y si a este hombre, por más errores que tenga, que también, como tú dices, yo los he mencionado, esta idea de aliarse con todo el mundo ya por el hecho de que hay que ganar, pero bueno, si este hombre está en el otro extremo de la lancha, que se está hundiendo, está diciendo cosas diferentes, pues nuestra obligación es caminar hacia donde está él. Para equilibrar, porque yo creo que en este momento, ante tanta manipulación, tantas noticias falsas, tanto reacción del sistema, tantas campañas de miedo, es impresionante. Nosotros hemos estudiado en nuestra organización las campañas de miedo que están metiendo en internet, los videos falsos, las páginas falsas, ¿no? Sí. Los videos, hoy temprano, te cuento a ti, a mis paisanos, que aquí circulando en la Ciudad de México veo unos microbuses forrados de estas nuevas publicidades que engloban a los autobuses, con una supuesta película de López Obrador que se va a estrenar pronto y que casi nos está diciendo que es igual que Hugo Chávez. Perdón, ante esta reacción, pues
y lo que hay que hacer es estar con él en el voto, ¿no? Y quienes pensamos que en efecto ningún partido nos debe, vamos a decir, dictar lo que debemos hacer en la vida, en el primer momento de su gobierno, es decir, votar por él, en el primer momento de su gobierno empezarlo a rendir cuentas, ¿no? Empezar a fiscalizarlo, decir, oye, ¿has cumplido o no has cumplido, no? Yo decía en el debate, yo sí quiero tener revocación de mandato, porque me gustaría que a los 2, 3 años, pudiera yo decirle a López Obrador, y no has cumplido, pues te voy a sacar, ¿no? Exactamente. Yo entonces, también, totalmente. Imagínate que hubiera sido 2 años, 3 años menos de Peña Nieto, hubieran sido menos muerte, menos violencia, hubiéramos logrado que se vendiera menos el país, ¿no? Exacto. Entonces sí creo que nuestra tarea es en este momento, sin ningún tipo de, híjola, hay mucha gente que dice, es que yo no quiero que me critique, no quiero que me diga nada, bueno, perdón, hay que tener mucha valentía cívica de decir, en este momento vamos a apoyar a este señor, tiene problemas, tiene críticas, sí las tiene, pero lo vamos a apoyar porque se está hundiendo el país y vale la pena que no se hunda. Sí. Y el primer día de su gobierno nos vamos a volver en fiscales. Exactamente. Decir, a ver qué pasó, ¿no? Es lo que yo le digo a la gente. Aquí? Yo como periodista, el primer día de su gobierno seguiré siendo periodista. Y entonces vamos a hacer fiscales periodistas. Oye, ya que hablas de fiscales, pero antes de decir lo del fiscal autónomo y tal, esta polémica. Sí, mira, aquí tengo en mi computadora una nota de Univisión. Dice, las protestas contra el candidato Andrés Manuel López Obrador inundaron el centro de la Ciudad de México este domingo, o sea, el pasado domingo, previo al primer debate presidencial. Dice la nota, pero no todas fueron espontáneas. Y dice, muchos de los manifestantes fueron obligados, bajo amenaza de perder sus empleos, a gritar consignas contra López Obrador y a favor de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya. Ambos candidatos de la coalición Por México al Frente para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la presidencia nacional respectivamente. Según lo que revelaron en exclusiva a Univisión, 6 funcionarios forzados a participar en la protesta recibieron la orden de directivos del Sindicato de Empleados del Gobierno capitalino. Y luego tiene una cita textual: los que nos presentamos ahí fuimos obligados. El que no vaya a la manifestación a apoyar va a ser despedido, dijo uno de los empleados de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que prefirió no ser identificado por temor a represalias, mi estimado Jesús. Bueno, ahí es donde vemos la gran desesperación del sistema, es decir, que el gobierno de la ciudad presumiblemente haya que es un gobierno de izquierda que elegimos cuando elegimos a López Obrador, los que votamos la vez pasada por él, ¿no? Y que mayormente es de izquierda, que ese gobierno ya pactado con el PAN haya hecho eso, nos dice el grado de desesperación que tienen, ¿no? ¿Cómo iban a pensar que esto no iba a salir a los medios? ¿Cómo podían pensar que esto no se iba a evidenciar? Ya una desesperación terrible, ¿no? Es por eso que estos síntomas de vamos a decir, de descomposición y de reacción del sistema, es como cuando le ponen vamos a decir, una vacuna que te causa alergia, pues luego te inflamas, ¿no? Sí. Es lo que está pasando con la posible victoria de López Obrador. El sistema está reaccionando de una forma ya totalmente descompuesta, es como si le inyectaran algo que le causara una reacción pues sí, terrible. Está reaccionando de maneras que ya no pensábamos. Si un gobierno de izquierda democrático como el de la ciudad que recurra a disfrazar, a preparar mantas, mandarlas a imprimir, ver quién las va a llevar, organizar brigadas, pues me parece lamentable, ¿no? Y solo es parte, pues, de los síntomas del sistema que no quiere ver electo a López Obrador, y la gente debería defender nuestra democracia, ¿no? Ya con todas las críticas, entre ellas hay que decirlo también, creo que en el debate Andrés Manuel no respondía adecuadamente cuando se le decía, sí, no, ¿por qué tienes a Manuel Bartlett? ¿Por qué tienes a estas personas nefastas, ¿no? Que fueron parte de la antidemocracia en este país? Bueno, pues él debió haber contestado y debe contestar. Entonces
que de una vez le mandemos el mensaje a través de tus micrófonos, que se prepare, porque si quiere ganar tiene que dar respuesta. Absolutamente. Estoy viendo tu cuenta de Twitter, le digo a la gente que te encuentra como @RoblesMalov, y Malov es WF, y estoy viendo justamente que hace 5 horas, de acuerdo con este programa ahorita lo estamos grabando, de acuerdo con 5 horas, hace 5 horas, dice: hoy me topo con esta publicidad en un microbús. No tiene identificación ni mayor dato. La guerra sucia contra AMLO se intensifica y hay mucho dinero nutriéndola. ¿La foto es tuya? ¿Tú tomaste la foto? Yo la tomé en la esquina de la guardería de mi hijo. Ah, en la esquina de la guardería de tu hijo. Entonces se ve a López Obrador con la bandera, pero con el águila, el águila, ¿cuál es el águila? Y está al lado de Hugo Chávez. Al final está Lula. ¿Y quién está entre Chávez y Lula? Que no lo alcanzo a... Me pareciera que puede ser alguien del pasado, como Perón o algo así. Ándale, sí, exactamente. Y luego dice la serie Populismo en América Latina. Pues esto es muy fuerte. Esto no estará aquí JJ Rendón, que el propagandista sí, hay muchas estrategias que estamos detectando que tienen origen en España y otras que tienen origen en Sudamérica. Lo interesante es que, bueno, podríamos decir que en cierta medida, como políticos norteamericanos, como el mismo Trump, que Andrés Manuel es populista, eso no espanta. Lo grave me parece de esa publicidad es que ponen a Chávez, que no solo era populista, sino que tuvo rasgos también de corrupción y rasgos autoritarios, que lo pongan en el mismo nivel de Andrés Manuel. Es decir, ahí no es tanto de que analicen una serie donde puedan tener rasgos populistas de López Obrador, sino la imagen, como tú dices, la semiótica, que se proyecta la semiótica de cuidado, Andrés Manuel es lo mismo que es otra manera de decir, de reciclar, es un peligro para México. Totalmente, es lo que están diciendo ahí. Entonces, me parece que ya en microbuses, en internet, a veces en Coyoacán nos despertamos también con banderas, con estos anuncios de plástico en los postes de Pejelix, otra de los sitios de guerra sucia. Sí. Lo que me parece es que hay que reaccionar, hay que decir, miren, no es lo mejor, no es el Mesías, no es el Salvador, pero no es eso tampoco que dicen. Es decir, la gente no es tonta, no está viendo que el sistema está dando patadas de ahogado. Por eso sigue, a pesar del domingo, donde quizá no le fue tan bien, sigue cabezando las encuestas. Bueno, no le va a ir tan bien, porque yo creo que el formato del debate era anti-López Obrador. Sabían perfectamente anti-López Obrador, porque él no tiene esa capacidad ni esa velocidad de síntesis. Él es un hombre para la campaña y también para el gobierno. Yo le digo a la gente, él gobernó bien la ciudad y tal, gobernó bien que la gente ha seguido votando por los partidos que identifica con cercanos a él. Uh-huh. Es decir, ¿qué queremos? ¿Que hable perfectamente, que hable rápido o que gobierne bien? Pues lo que queremos es que gobierne bien, porque los otros hablan muy bien, pero roban muy bien también, ¿no? Sí. Oye, pues nos estamos acercando a la recta final, y en ese sentido me gustaría, sin que yo te pregunte nada, lo que tú le quieras ir comunicando a la audiencia de Contragolpe acá en Los Ángeles, California, y quienes nos escuchan a través también a través de KPFK, cuyo enlace está en mi página rubenluengas.com, y quienes vean esto en un podcast, o escuchen más bien, y vean también, porque Pastor Delgado le pone sus imágenes, un podcast de esta conversación contigo, buscando dar luz, ¿no?, en medio de toda esta situación. Yo entiendo que hay mucha gente sincera, yo tengo incluso algunos familiares, primos, en fin, algunos odian a López Obrador, y hemos tenido discusiones fuertes, ¿no? Creo que esto se va a polarizar, creo que nuevamente va a haber, como en el 2006 y en el 2012, una polarización muy, muy fuerte. Divide y vencerás. Y todo esto, como tú dices, es violencia, ese tipo de propaganda. Pero, ¿qué le quisieras decir, pues, a la gente para que reflexione de manera objetiva? Quedó clara tu postura de que no idealizas a López Obrador, yo de ninguna manera tampoco, pero sí tú consideras que, bueno, vámonos del otro lado donde se está hundiendo esto para ver si esto se puede salvar. Me parece una buena metáfora, un buen ejemplo.
pero para ir concluyendo, ¿qué le dirías a nuestros radioescuchas? Teniendo en cuenta que acá también hay muchos mexicanos de veras sí, que sueñan, aún viviendo ya muchos años acá, porque no dejan de tener contacto con su México, sus familias, en fin, sueñan con un México mejor, o no menos. Bueno, yo lo que quiero decir es también entender que en la democracia no hay un voto superior, un voto inferior, ¿no? Ten mucho cuidado en que pensar que porque estamos eligiendo X o Y somos mejores que nuestros conciudadanos. Yo creo que hacer ese ejercicio es no ser democrático. Todas las opciones de la boleta, incluyendo López Obrador, incluyendo a mí, incluyendo a Anaya y los independientes, son válidas. Hay que aceptarlo eso y no estar peleándonos entre la ciudadanía, no estar haciéndonos borregos, chairos, en fin, ese tipo de adjetivos, ¿no? Lo que hay que decir es, nosotros no nos vamos a pelear, entre la ciudadanía vamos a respetar el derecho que cada quien tiene por votar, y eso es lo primero y muy importante. Eso no significa que no analicemos los acarreos, las manipulaciones, las mentiras, ¿no? Lo que en nuestro oficio represente una falta de consistencia, ¿no? Sí. Eso es diferente, pero suponer que porque yo soy de este partido y otra persona no va a votar por este partido, yo estoy en un plano superior, es dañino. Dicho eso, también tenemos que pensar en que las elecciones son parte, vamos a decir, muy importante, fundamental de la democracia, pero la democracia continúa después de las elecciones. Por supuesto. Y en ningún caso las elecciones pueden pensarse como una solución, es decir, tener tranquilidad de que aunque elijamos a X o a Y, de todos modos vamos a tener que trabajar muy fuerte, porque la ciudadanía no se define solo con el voto, sino más bien se define con el interés que mantengas durante las elecciones, entre periodos electorales, por los asuntos públicos, que te manifiestes, que apoyes a una asociación, como hay mucho en Estados Unidos, que participes en tu comunidad. Eso es la democracia. Y que, en efecto, en situaciones límite como las que tenemos en México, si incluso no eres partidario de López Obrador, tú deberías estar a favor de que se discuta todo. Claro. Y deberíamos todos, en una democracia, decir que todavía no hemos logrado. Si, por ejemplo, nosotros viéramos que hay una injusticia, un injusto tratamiento o una propaganda negativa hacia Ricardo Anaya, como demócratas deberíamos decirlo. Entonces, saben que yo no estoy con sus ideas, pero no estoy de acuerdo en que los formatos se hagan en su contra, ¿no? O que existan campañas negras, ¿no? Eso creo que nos haría elevarnos un poquito más. Y si no queremos apoyar a AMLO, estamos en todo nuestro derecho. Sí. Pero lo que no podemos permitir es que no le permitan llegar democráticamente a una... Y eso creo que la gente lo puede considerar. Y también puede considerar otra cosa, que la democracia sobre todo es control. La democracia se hace contra el autoritarismo, se hace contra la dictadura, contra el mandato de una sola persona. Sí. Y el control a veces viene como ya lo decías tú, por el cambio, por entregar periódicamente el poder a otro diferente, como sucede en las democracias. Nadie de Estados Unidos nos va a negar que el presidente Obama fue un presidente muy querido, de los más queridos en la historia reciente de Estados Unidos. Y por más negativo que veamos al señor Trump y sus políticas, parte de la democracia es eso, que haya un cambio, que haya un control, y ahora tanto los mexicanos lo tendremos como los norteamericanos lo tendrán en las midterm elections, en las elecciones de mediano término, en donde pues decidirán si le ponen un control a Trump. Pues sí, sin embargo, hubo muchos chanchullos en las elecciones, parecía República Bananera. Déjame decirte que en las primarias, ya me tengo que despedir, pero en las primarias demócratas, y tengo todos los datos porque estuve trabajando para alguien que me contrató en ese tema, fue tremendo lo que le hicieron a Bernie Sanders dentro del Partido Demócrata. Pero en fin, otro día te lo platico. Jesús, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar esta conversación que espero arroje cierta luz, reflexión, polémica, lo que sea, para los mexicanos y no mexicanos, que nos interesa un mundo y un México mejor. Gracias. Que estés muy bien y un saludo a todos los paisanos. Muchas gracias.